Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición aquí en el Círculo en Justicia TV. Y hoy vamos a platicar de un tema que a todos nos involucra, a todos nos debería importar, creo, que es el asunto de la pobreza en el país. ¿Cómo estamos hoy? ¿Qué ha pasado en los últimos años, sobre todo con el efecto de la pandemia, con los efectos económicos que hemos vivido en los últimos tiempos, entre ellos la inflación que se vive de manera cotidiana cada vez que salimos a comprar alimentos? Y esto lo vamos a platicar el día de hoy con Natalie Hernández, ella es investigadora del Instituto Mexicano de la Competitividad, el IMCO, a quien me da mucho gusto saludar. ¿Qué tal, Natalie? Muy bien, muchas gracias, un gusto estar con ustedes. No, hombre, gracias a ti por estar con nosotros. Y Rogelio Gómez Hermosillo, pues que de estos temas también ha trabajado a lo largo de toda una vida en diversas posiciones, muchos años desde la sociedad civil, también en algún momento desde el programa Oportunidades, y a quien me da mucho gusto saludar siempre, Rogelio Gómez Hermosillo, quien hoy encabeza la Acción Ciudadana frente a la pobreza. ¿Cómo estás, Rogelio? ¿Qué tal, Mario? Qué gusto, mucho gusto, Qué Natalia. gusto A que la estés orden. acá a platicar contigo como siempre. Y bueno, vamos a empezar por las cifras, porque si bien este tema, me parece que a veces las cifras nos alejan un poco de la dimensión humana, ¿no? El riesgo siempre cuando hablamos de millones de personas en situación de pobreza es complicado porque a veces hay debates de si subió 1.7, 1.9 y hay debates durísimos, ¿no? Técnicos sobre... Y lo cierto es que estamos hablando de personas concretas, familias, niños concretos, pero ¿qué ha pasado con la pobreza en el país en los últimos años? Claro que sí, pues mira, hay que empezar por decir que es en nuestro país quien se encarga de la definición y de la medición de la pobreza es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social. Y de acuerdo con el Coneval, exactamente, de acuerdo con la metodología que utiliza el Coneval, para definir a alguien que está en pobreza, se consideran aspectos del bienestar económico que tienen que ver con el ingreso de las personas, pero también aspectos que tienen que ver con derechos sociales, por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho a la educación. Y también, por otro lado, aspectos que tienen que ver con el territorio para tomar en cuenta pues también el contexto comunitario en el que se desenvuelven las personas. Es por eso que se dice que el fenómeno de la pobreza es un fenómeno multidimensional, en el que si bien se reconoce la importancia que tiene la dimensión económica, porque pues puede impedir que las personas satisfagan sus necesidades básicas, también se reconoce que la pobreza está asociada a condiciones de vida que limitan los derechos de las personas y en este sentido pues vulneran su dignidad. En concreto, se considera que una persona está en pobreza cuando primero tiene un ingreso que no le alcanza para comprar la canasta básica de bienes y servicios alimentarios y no alimentarios que necesita para satisfacer sus necesidades. Y además tiene al menos una de un conjunto de 6 carencias sociales que se contemplan, ¿no? Por ejemplo, el tema del acceso a la salud, ¿no? Exactamente. Hay gente que puede estar en carencia por acceso a la educación, por tener un rezago educativo. La calidad de la vivienda. Por la calidad de la vivienda y también por servicios relacionados a la vivienda, que tengan drenaje, que tengan luz, etcétera. Y también hay otra parte de las carencias que tiene que ver con el acceso a seguridad social. ¿No? Entonces, una persona va a estar en pobreza cuando tiene un ingreso insuficiente y también al menos una de estas carencias. Ahora, si nos vamos ya a las cifras que mencionabas hace un momento, la última medición, la medición más reciente de la pobreza corresponde al año 2020 y ahí Coneval nos indica que es un 43.9% de la población que está en condición de pobreza multidimensional. Estamos hablando de 55.7 millones de personas en el país, una cifra muy alta, considerable, que nos indica la gravedad del problema en nuestro país. Luego, dentro de estas personas que padecen pobreza multidimensional, podemos distinguir a aquellos que, digamos, están en una condición más crítica, que es lo que se conoce como pobreza extrema. Y ahí tenemos a 8.5% de la población, es decir, 10.8 millones de personas. ¿Qué caracteriza a estas personas? Bueno, que aún si juntaran todo su ingreso, aún si lo utilizaran todo, no pueden adquirir los bienes alimentarios que necesitan para llevar una nutrición adecuada, ¿no? Tienen esta característica por el lado del bienestar económico y por el lado de las carencias, pues tienen 3 o más de estas 6 carencias, ¿no? Es un problema obviamente mucho mayor al que están, por ejemplo, en el otro lado, los de pobreza moderada, ¿no? Que es los 44.9 millones restantes. Ellos su ingreso les alcanza para adquirir la canasta de bienes alimentarios, pero cuando luego quieren adquirir también bienes que ya no son alimentarios, ya no les alcanza. Ya no les alcanza, son bienes no alimentarios, digamos. Estas personas además tienen al menos uno
de las carencias sociales que te mencionaba hace un rato. De acuerdo. Entonces, dentro del problema de la pobreza hay cierta gravedad, hay quienes están en pobreza extrema y quienes están en pobreza Ahora, moderada. tenemos el dato de Coneval, Rogelio, 2020, es una encuesta nacional que se hace con datos del INEGI cada 2 años, pero tenemos reportes que nos van actualizando la información de diferentes naturalezas, ¿no? Algunos que te miden el tema del salario contra si te alcanza para y entonces hablamos de pobreza laboral, por ejemplo, y tenemos luego estudios también de otros actores que también realizan sus propias mediciones. La Ibero, por ejemplo, ha estado realizando en los últimos tiempos también estudios. ¿Qué ha pasado? Porque estamos hablando del 2020 para acá, pues es ni más ni menos la pandemia. Estamos hablando de la caída de 8,5% del PIB en el año 2020, si no me equivoco. 20. Ya veníamos con una caída en el 19, luego en el 20 se cae 8,5. Y entonces, ¿qué sabemos de dónde estamos parados hoy? Mira, lo que sabemos también con datos de Coneval, que como bien dices, no es la medición completa, pero lo que miden es también con datos del INEGI, del ingreso laboral, a cuántas personas no les alcanza para comer, el costo de la canasta alimentaria. Y el último dato es 38%, llegó a estar en 42 en el momento más alto de la pandemia, 43, por el desempleo y la gente que, aunque dándose con trabajo, se quedó sin ingreso, digamos, no la corrieron, pero no le pagaban. Entonces, claramente... O le bajaron el sueldo. Exacto, o le bajaron a la mitad, etcétera, todas esas situaciones que se vivieron en el año 2020. Lo que te quiero comentar, Mario, es que tanto en las mediciones de la pobreza multidimensional que nos comentaba Natalie, como en esta que es trimestral, que usa solo el ingreso laboral, no el conjunto del ingreso, lo que tenemos en realidad en México es una constante. O sea, sí se mueve, como bien dijiste, 1, 2, 3. Hemos tenido periodos de crecimiento, tenemos los picos, cuando las crisis del 95, cuando la del 2008-2009, y ahorita con la pandemia, que ahí sí se mueve, crece 3, 4 puntos, y luego empieza a bajar gradualmente. Pero si lo miras en el largo periodo, 20 años, por decir así, que tenemos datos constantes, o 30 si usamos el ingreso con la ENIG, tenemos la pobreza en alrededor de la mitad de la población, ya multidimensional poco menos de la mitad, solo por ingreso, la mitad para redondear y hacerlo simple, ahorita sería 52%, 66.700.000 personas en el dato 2020. En un país que no es pobre, creo que ahí hay que poner el primer acento. México no es un país pobre, no estamos en África, no estamos en Haití, no estamos en Honduras, estamos en una potencia exportadora con una gran economía, ¿no? Con un país con riqueza natural, pero con una economía que funciona y que tiene a la mitad de su población en pobreza. Ahí es donde ya no comparamos bien con países de economías similares y más bien menores, Chile, Colombia, Perú, similares, menores, donde la pobreza evidentemente está mucho más baja. Ahí está un poco el punto, sí ha crecido la pobreza en los últimos años, sí tenemos... Bueno, de que subió, está empezando a bajar. El último dato que consulté, porque lo vamos a presentar estos días, es estamos en el mismo número que el primer dato que tuvimos de 2005. O sea, 2005. La cifra constante de la ENOE viene en el primer trimestre de 2005. O sea, en los últimos 17 años no movimos Y nada. porque ahí tenemos el dato. Yo te digo, lo más probable es que vaya más para atrás. Pero digamos, el dato que tenemos es del primer trimestre de 2005. La pobreza laboral es 38,1, si no me equivoco, y ahorita es 38,3. O sea, 38. O sea, simple, 40% de la población, su ingreso laboral, su trabajo no le da para comer. Está en pobreza extrema alimentaria. A ver, y eso me lleva a platicar con ustedes sobre cómo hemos abordado el problema de la pobreza en el país. Porque durante décadas el acento se puso, Natalie, en el tema de los programas sociales. Que de ninguna manera vamos a decir aquí que los programas son innecesarios. De hecho, si hubiéramos quitado ese componente de los programas sociales, quién sabe dónde estaríamos. Lo que está claro y lo que apuntan las expertos en estos temas es que no es suficiente el tema de la política social si la economía no crece, que de eso vamos a platicar, y si no hay otros mecanismos que acompañan el crecimiento de la economía. Ahorita platicaremos de eso. Pero, ¿cómo ves tú, Natalie, el tema de la política social que se ha seguido? Porque es cierto que hoy tenemos una política social distinta en algunos componentes importantes, que durante buena parte de estas décadas se mantuvo más o menos la misma visión, prospera, oportunidades, no me acuerdo, progresa, todos los nombres que tuvo, con una idea de transferencia de recursos para ciertos sectores de población,
durante varios años de esa etapa condicionado, digamos, por ejemplo, a que la gente acudiera a los servicios educativos o a los servicios de salud como una manera para tratar de romper para la siguiente generación, ¿no? Estos ciclos de pobreza, decir, bueno, si alguien tiene mejor salud y tiene mejor educación, quizá pueda salir adelante en la que sigue. ¿Cómo ves y cómo ves hoy lo que se está haciendo en este tema de la política social? Y ahorita platicaremos también de la política económica. Claro que sí. Mira, pues partiendo del tema de que si nos fijamos en la última medición de la pobreza, que fue la del 2018, pobreza multidimensional, ha habido un incremento de la cantidad de población en pobreza multidimensional, o sea, pasó del 41.9 al 43.9 de 2018 a 2020. Pues esto es un claro indicativo de la falta de eficacia que está teniendo la política social, ¿no? O sea, claramente, sí, los datos son claros al respecto. Entonces, y lo que podemos ver aquí es que aunque ha habido un incremento de recursos, ¿no?, destinados a los programas sociales, enfocados al combate a la pobreza, pues esto no se está reflejando en una disminución efectiva de la población que está en pobreza. Pues algo está pasando que obviamente necesitamos mejorar si queremos avanzar en este tema, ¿no? Y una de las razones, una de las causas, digamos, que está detrás de este impedimento de poder combatir efectivamente este problema, es el hecho de que ese aumento de recursos, pues no necesariamente se ha destinado, se ha concentrado a la población que realmente es la que más lo necesita, ¿no? Hay estudios que evidencian cómo ese incremento de recursos públicos en realidad está apoyando, digámoslo así, a cerca de 4 de cada 10 hogares en pobreza, pero también está llegando a 2 de cada 10 de los hogares con mayores recursos. Okay. Entonces tenemos ahí, digamos, una utilización de los recursos que no necesariamente se están realmente enfocando a quienes deben de llegar. Entonces, y la razón por la que ocurre esto, pues tiene que ver con el diseño universal, que suelen tener muchos de los programas sociales actuales. Aplica para todos. Exactamente. Y no solo para el grupo focalizado que más lo necesite. Y además la ausencia de un padrón consolidado de beneficiarios, ¿no?, que te permitan identificar quiénes son las personas que realmente tú debes apoyar, en quién se debe incidir para lograr apoyarlas a salir de la pobreza, ¿no? Entonces, claramente ahí, por ejemplo, hay un área de oportunidad muy importante que tiene que ver con el diseño de los programas sociales, pues para lograr que tengan efectividad. Ok, a ver, Rogelio, este tema lo conoces. Sí, porque mira, no tenemos programas universales, seamos serios. Solo hay un programa universal que es el de adultos mayores. Todo el resto son focalizados, lo que pasa es que están mal focalizados. O sea, porque si no nos compramos un discurso de que el problema es el universalismo, no, ojalá fueran universales, porque entonces llegarían a todos los pobres. 7 de cada 10 hogares pobres están excluidos de transferencias monetarias del gobierno. 7 de cada 10. 7 de cada 10. O sea, en el 40% más pobre, es que es más o menos el tamaño de la pobreza, ¿no? Sí. Por ingresos. 7 de cada 10 no reciben. ¿Y por qué no reciben? Pues porque se hizo un llamado censo para el bienestar, se hizo una selección de beneficiarios que en lugar de arreglar una focalización que era arreglable, se descompuso más, y entonces con la discrecionalidad del caso y las ineficiencias, supongo también, de la improvisación, pues al final encontraron a quien pudieron, y la gran mayoría de los recursos nuevos que se están destinando a programas sociales llegan a los hogares de mayores ingresos, que no por fuerza son ricos, solo son los de mayores ingresos. Y muchos de los hogares, 7 de cada 10 de hogares con menor ingreso, no reciben transferencias gubernamentales, no reciben programas sociales. Ese es el problema de la política social, pero digamos, hay que también decirlo claro, Mario, ningún programa social está destinado en su monto, y no debería ser tampoco, pero digamos, por definición, por diseño, ninguno tiene el monto para sacar un hogar de la pobreza, porque tenías que darle todo lo que les falte al hogar para llegar a la canasta básica. Eso Las solamente becas la están parte, y además eso solo la parte del ingreso. Por eso, que bueno, pero exacto. Que no, o sea, no, sí, pero no es ya poca sacaría, cosa, no es porque poca ahorita vamos a cosa. platicar, por ejemplo, de Es qué que ha si pasado estás arriba en salud. ingreso y no tienes carencia, también sales. No, claro. Pero te vamos vuelves a platicar vulnerable ahorita, por carencias. Claro, pero ahorita vamos a platicar cómo también algunas de las carencias donde ha habido avances, Crecieron. hay retroceso, particularmente el tema de salud, que me parece que es un asunto en el que nos tenemos que detener. Pero perdón, te interrumpí porque lo que decías es, a ver, ninguna transferencia por sí misma está pensada para y está sacar hecha a la para gente sacar. de la pobreza. Okay, de acuerdo. Están hechas en teoría para proteger derechos sociales, estaban, por lo menos era el diseño y a veces el discurso. Pienso en las becas, ¿no? Que sustituyen, digamos, a los programas. Siguen siendo transferencias condicionadas a la educación, nada más que ahora no revisan y es un lío aquello. Pero digamos es el programa mayor, después del de adultos mayores, son las becas, tanto educación básica como media superior y superior, que en teoría son para
niños, niñas, adolescentes, jóvenes de los hogares con más necesidades y no están llegando a la gran mayoría y están llegando una parte a quienes no lo merecen. Ahora, el punto es, la única vía para superar la pobreza aquí, ahora sí que aquí en China, aquí y en todo el mundo, pero literal, es el ingreso laboral, es el trabajo. No porque el ingreso sea todo, podemos discutir el asunto de lo multidimensional y la importancia del piso de derechos sociales, pero sin ingreso no se resuelve nada, pues, o sea, porque al final, en fin, ¿no? Pero la además, gente tiene que vivir de su trabajo, Rogelio, pues. Y ahorita vamos a detenernos en esto que apuntas, pero además entiendo que en los pocos momentos en donde ha habido una disminución de la pobreza, que sí ha habido, coincide con los periodos de crecimiento también de la economía. Crecimiento de la economía y estabilidad de precios, y son de crecimientos pequeños, Mario. O sea, obviamente en nuestra historia, pues el mayor lo tenemos entre 96 y 2006. Son 10 años de crecimiento constante. Es la curva mayor, digamos, porque la gráfica, ¿no? Cuando sube la pobreza, cuando baja la pobreza, es una curva constante que va de 96 a 2006, porque llegó muy alto, por cierto. Pero digamos, de 2000 a 2006, que estaba como cuando empezó la crisis aquella, hay un decrecimiento en que baja 30 y tantos, que es solo la dimensión de ingreso, porque así es como se puede hacer esa comparación con datos de ese momento. Es lo mejor, no está bien, punto. O sea, y mira, yo estuve ahí, algo tuvimos que ver, sí ayuda, pero nuestro país no es pobre. Yo quiero enfatizar mucho el tema, porque si no le estamos atribuyendo la solución al lugar donde no está, a la política social, cuando la solución tiene que venir forzosamente de arreglar el mundo laboral, de arreglar el ingreso de las personas en su trabajo. Luego hay gente que no puede trabajar, o hay otras cuestiones que hay que ver con la política social. Hay que garantizar derechos de salud, independientemente si trabajes o no. Para eso es la política social, pero para la pobreza, que su variable central en todos los sentidos, en su diseño, en la forma como se mide, es el ingreso. Necesitamos ingreso laboral, trabajo. Vamos a hacer una pausa y ahorita que regresemos vamos a regresar con Natalie. En este tema, solo para cerrar el tema de las carencias, o de entendiendo lo que explica Rogelio, ahorita vamos a platicar de la parte del empleo, de qué se podría hacer y qué se tendría que hacer y qué ha hecho en otros lados, que ha permitido que otros países en periodos relativamente cortos, digamos, han tenido tasas de crecimiento y de disminución de la pobreza importantes. Porque no se trata de decir aquí que todo está mal y estamos condenados a eso. Al contrario, justamente es que no estamos condenados a eso y se pueden hacer cosas. Pero vamos a regresar con el tema de las carencias, sobre todo la variable de salud, porque hay una parte que sí tiene que ver con políticas públicas directas, ¿no? Programas sociales directos que hay que ponerles foco, y luego la parte de la economía. Lo platicamos, si les parece, regresando de la pausa. Estamos de regreso y nos explicaban en el primer segmento, Natalie, cómo en México tenemos una medición multidimensional de la pobreza, y explicaba cómo hay una parte que tiene que ver con el ingreso, de la que ya volveremos ahorita, y una parte que tiene que ver con las carencias. Y normalmente los gobiernos, hay que decir que han apostado, en algunos buenos casos, digamos, a mejorar la parte de la pobreza por el lado de algunas carencias, ¿no? Entonces, los pisos de tierra, entonces durante muchos años le metieron a eso y fue un indicador que mejoró, digamos, al paso de los años. Pero, ¿qué ha pasado con algunas variables? Y ahorita las platicamos en el corte. Te pregunto por dos. El tema de salud, que ahí hay un brinco que se les cayó con la salida del Seguro Popular, sobre todo que cubría a las personas que no estaban en la Seguridad Social, en el ISSSTE o en el IMSS. Y el tema de acceso a la educación y el tema alimentación, que es parte de lo que hemos visto pues, con el tema del aumento de los precios de los alimentos. ¿Qué estás viendo en esas tres, por lo menos, Natalia? Claro que sí, pues mira, ya decíamos que desde 2018 para el 2020 lo que vimos fue un incremento de la pobreza multidimensional. Y si nos fijamos qué aspectos de esos múltiples dimensiones que tiene la pobreza fueron los que se agravaron durante este tiempo, pues van a saltar primero aspectos relacionados al bienestar económico, luego también aspectos que tienen que ver con las carencias sociales que estás mencionando, particularmente el tema de la salud y lo alimentario, ¿no? Las razones que hay detrás de este aumento de la pobreza. Claramente la pandemia tuvo un papel importante, por supuesto, coyuntural. Sabemos que el paro de las actividades esenciales en el que se vieron obligados a inducir para evitar los contagios, pues implicó cierre de empresas, implicó
recortes de personal o por lo menos reducciones de jornadas laborales en otros casos, y todo eso pues impacta negativamente el ingreso de las personas y por lo tanto que vemos reflejado en las cifras de bienestar económico un incremento en la proporción de personas que no son capaces de adquirir la canasta tanto alimentaria como no alimentaria. Ahí tienes el primer gran impacto y la razón por la cual aumenta la gente en pobreza. Pero no todo tiene que ver con la pandemia, o sea, no todo lo podemos achacar, digamos, a ese aspecto coyuntural. Hay otro tema que tiene que ver con política social, que tiene que ver con estas decisiones que se tomaron durante este periodo y que está explicando o está detrás en parte de este aumento de las personas con carencia en acceso a servicios de salud. Y es el hecho de haber sustituido el antiguo Seguro Popular por el actual INSABI. Que después tampoco funcionó y ahora es IMSS Bienestar, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué pasó durante ese periodo? Bueno, a pesar de que sí se incrementaron los recursos destinados a específicamente la salud, pues no sé, lo que reflejan los datos es que la nueva institución no pudo absorber en su totalidad a todos los beneficiarios del antiguo Seguro Popular. O sea, el propio Coneval publica unas cifras en las que en 2018 42.1% de la población reporta estar afiliado al Seguro Popular, pero para 2020 solamente 26.9% reporta estar afiliado al INSABI. Entonces, claramente que hay un tema que no está resultando del todo efectivo, el hecho de haber pues quitado algo que probablemente estaba funcionando, seguramente tenía aspectos de mejora, pero cuando se sustituye por algo pues que no va siquiera a dar los mismos resultados, tenemos un problema que atender en términos de la cobertura del servicio de salud. Otro punto que mencionaba es el tema de los precios, ¿no? El problema de la inflación que hemos estado observando desde finales del 2021. Claramente también está teniendo sus repercusiones en la pobreza, pero para poder visualizarlo, digamos, pues conviene recurrir a este indicador de la pobreza laboral, que se presenta de forma más oportuna y nos permite dar un seguimiento más reciente de lo que está pasando con la pobreza en el país. Si vemos lo que pasó con este indicador de la pobreza laboral en el tercer trimestre del 20, tocó su punto más alto de 46%, como ya mencionaba Rogelio. A partir de entonces hemos tenido una disminución paulatina, pero todavía no alcanzamos ese nivel previo a la pandemia, si lo fijamos, por ejemplo, en el primer trimestre del 2020, que era de 36.5%. Es decir, todavía hay alrededor de 3 millones de personas más en pobreza laboral, que su ingreso laboral no les alcanza para adquirir la canasta alimentaria necesaria para llevar una nutrición adecuada. Y parte de las razones por las cuales ocurre esta lenta disminución de la pobreza laboral es el encarecimiento justamente de la canasta alimentaria. O sea, sabemos que si tomamos como referencia el segundo trimestre de este año, que es el dato más reciente de la pobreza laboral, contra el segundo trimestre del año pasado, la canasta alimentaria ha incrementado 12%, que es un incremento incluso mayor al que tuvo la inflación en ese mismo periodo. Entonces, ¿qué es lo que nos están reflejando estos datos? Claramente el hecho de que si bien hay muchas personas que recuperaron su empleo ya después de todo este problema de la pandemia, pues lo han hecho teniendo que enfrentar un incremento generalizado de precios, particularmente los bienes alimentarios, pues que está reduciendo su poder adquisitivo. Y este es un problema, por supuesto, mucho más grave para el caso de los hogares con más escasos recursos, que son quienes destinan la mayor parte de su ingreso a la adquisición de estos bienes, que les ha impedido pues, superar la situación de pobreza en la que muchos de ellos se encuentran. Y eso nos lleva, Rogelio, al tema de los ingresos. A ver, yo quisiera hacer una escala en el tema de los ingresos, en el asunto del aumento del salario mínimo, que es un tema que desde la Acción Ciudadana ustedes estuvieron empujando mucho tiempo, que antes de este sexenio, llegó el sexenio, cambió afortunadamente la lógica, y ahí el gobierno, creo que de los pocos indicadores que puede decir, ahí sí hubo un cambio, fue en romper esa inercia que tenía de mantener amarrado al salario mínimo, ¿no? Correcto, o sea, la política frente a la pobreza más exitosa de este gobierno es el incremento al salario mínimo. Y evidentemente rinde resultados, pero pues son pequeños porque obviamente estamos hablando del mínimo, del umbral. Lo que pasa es que antes era una violación flagrante de la Constitución, o sea, era una vergüenza. O sea, el salario mínimo estaba por abajo del costo de la canasta básica. Por definición, el salario mínimo no solo no era suficiente para mantener a quien trabajaba en su familia en el orden material, social y cultural, como dice la Constitución, no servía ni para mantener a una persona por arriba de esa línea. Claro. Entonces, y decía el ignoto presidente de CONASAMI por 30 años, pero bueno, nosotros no tenemos nada que ver con Coneval, no, nada más con la Constitución. Pero bueno, entonces,
ahí está un poco el asunto. Ha habido recuperación de salarios mínimos, pero la recuperación de los salarios es gradual y va lenta. Se fijó, digamos, que a 6 años tendría que ser suficiente para 2 canastas básicas. Nosotros no hemos quitado el dedo del renglón. De hecho, ahorita, que viene ya en diciembre, la fecha de la nueva aprobación, estamos en campaña por salario suficiente para hasta lograr ingreso digno familiares. Ya lo pusimos más allá. Y lo pusimos más allá, ¿sabes por qué? Por lo mismo, porque se empezó a mover el salario mínimo en 2017, por los empresarios. Hay gente en el sector privado que está diciendo hay que pagar bien, hay que pagar lo suficiente. Un poco nosotros decimos quien trabaja no debe ser pobre, un poco dicen, una empresa que tiene gente que vive en pobreza no hace sentido en la filosofía empresarial más pura. Yo digo, de esos hay pocos, lamentablemente, la mayoría son, yo les digo, businesseros, ¿no? O sea, no están viendo, no les importa que la gente gane 5,000, 6,000, pero pues no les alcanza, bueno, pues que se vayan a otro lado. No, yo esa es mi función, esa no es la función, porque no es la dinámica económica que nos conviene, Mario. Entonces, ahora sí que con un sector del empresariado y por supuesto con las autoridades estamos en esta batalla, porque es la única manera sostenible de que reduzcamos pobreza significativamente. Así es hecho en el resto del mundo. O sea, incrementar el ingreso laboral de la población. Ahora, yo entiendo este tema del salario mínimo, de lo que yo te he escuchado, primero, que era solamente un segmento de población, que no es cosa menor por un asunto primero de legalidad, pero de justicia, y el efecto faro, ¿no? La idea de, bueno, pues vamos a empezar a mover la brújula y que tenga un efecto de jalar a otros. Pero yo quiero volver sobre lo que decías al primer segmento. Decías, a ver, somos un país rico y imagino que eso se puede medir por el tamaño del PIB, por el tamaño de las exportaciones, por el tamaño del conjunto de la economía comparado con otros países. ¿Cómo vincular entonces el tema del crecimiento de la economía con el tema de la disminución de la pobreza? Supongo que una herramienta concreta es esta, que es el salario mínimo, porque es un piso de referencia. Mira, es que los economistas dicen que cuando no hay crecimiento económico, crece la pobreza. Tienen toda la razón. Lo que en México no se ha demostrado es que cuando la economía crece, baja la pobreza. Es decir, baje significativamente. Aquí vamos a un asunto de comparación. No, sí baja, no, pues claro que baja, 1 o 2 puntos, sí baja, pero no baja como en otros países que han tenido crecimientos parecidos. ¿Y por qué? Porque tenemos una economía basada en bajos salarios, porque tenemos un modelo de crecimiento económico donde el salario no contaba como factor. De hecho, porque se asoció el salario a la variable macroeconómica para controlar la inflación en los 70s y los 80s, y se arrastró en una lógica de dogma que no hacía ningún sentido y que hoy no hace ningún sentido. Todavía hoy hay medios de comunicación y gente analista que dice, pero tenemos que tener cuidado con los incrementos al salario mínimo porque son inflacionarios. Eso es falso, eso es un dogma, eso ya se demostró empíricamente en el mundo y en México que no es así. Porque de lo que estamos hablando, no estamos hablando de locura, estamos hablando de la recuperación gradual y de manera responsable que se ha hecho. Y permíteme hacer un autocomercial, porque aquí hicimos un programa sobre la inflación, porque a lo mejor hay quien dice, bueno, pues es que coincide el aumento, coincide en el tiempo, ¿no? El aumento en el salario con la inflación, claro, pero aquí tuvimos un programa explicando cómo la inflación tenía que ver, entre otras cosas, con la fractura de las cadenas de producción por producto de la pandemia, con el exceso de liquidez en economías como la de Estados Unidos, donde la gente de pronto empezó a gastar más, y entonces con el aumento de los precios de los combustibles en el mundo, por el tema, entre otros, de la guerra, y entonces tienes combustibles caros, tienes gente gastando dinero, menos productos disponibles. Hombre, si eso no te provoca una inflación, pues está en chino, ¿no? Hasta los que no somos economistas lo podemos entender. Atribuir eso al aumento de una variable, pues no da, digamos. Tan baja como el salario mínimo. Claro, es que ese es el punto. Estamos hablando del mínimo. Porque estamos diciendo, no puedes aumentar los salarios por decreto. No estoy hablando de salarios, estoy hablando del mínimo. Que sí es un decreto. Que es un decreto. A ver, porque es el mínimo. Pero déjame recoger esto, Natalie, y conocer tu perspectiva, porque seguro hay quien nos está viendo y que dice, a ver, yo estoy de acuerdo, pero una empresa, una pequeña empresa, una mediana empresa, a la que de pronto le aumente el salario o aumente sus salarios, en las condiciones de la economía mexicana, ¿es viable? No es viable. Y ahorita nos dirás en qué márgenes y en qué sí y cómo sí, pues justamente porque no es un asunto de
Hoy todas las empresas tienen que pagar más y me encanta además, Natalie, que tú estás en el INCO, donde ustedes han analizado también estas variables. Entonces, ¿cómo ves tú? ¿Cuál es la ruta que ustedes ven en temas de cómo disminuir la pobreza, además del componente de los programas sociales que ya analizamos? Claro que sí, pues muy relacionado con lo que dice Rogelio, yo apuntaría, digamos, un aspecto que es preocupante. Por supuesto que estamos de acuerdo en que definitivamente si tú quieres reducir la pobreza en el país, hay que apuntar no solamente a una política social que apoye, que distribuya los beneficios, sino que a un impulso económico para que se generen precisamente los recursos de dónde distribuir, ¿no? Si no, no hay nada de que podamos estar hablando. Sí, sí. Pero tocamos un punto que tiene que ver con el mercado laboral y entonces y reformas a los trabajadores, a las condiciones de los trabajadores formales. No se nos puede olvidar que uno de los problemas también muy preocupantes en nuestro país es la informalidad. Claro. Entonces, no se puede resolver también todo con políticas destinadas a los trabajadores formales, porque cualquier política de este tipo va a dejar fuera más de la mitad de la población ocupada, ¿no? Llámese salario mínimo, llámese, por ejemplo, la actual reforma que se discute para incrementar los días de vacaciones pagados, muy buenos. Está buenísimo, pero para muy los buenos, que están dentro se de la celebra. Formal, claro. Exactamente, pero la gran aquí condicionante, la gran limitante que pueden tener todas estas políticas es su alcance. O sea, de tajo vas a dejar, ya te digo, a la mitad de la población ocupada sin excluida de ese tipo de beneficios, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, en el caso de los salarios mínimos, para un trabajador informal estás hablando de algo que ni conoce, ni percibe. Salario mínimo, ¿qué es eso? Entonces, por supuesto, medidas para incentivar la inversión y crecimiento económico, y en el caso del mercado laboral, contemplar también esta, digamos, característica estructural de la alta informalidad. De acuerdo. A ver, ¿qué hacemos con eso? Y yo te aprovecho para preguntarte, Rogelio, ¿qué factores pueden generar estos incrementos en los salarios? Pienso, por ejemplo, que ahora en el TEMEC, ¿no? Ahora que se discutía con el asunto de cómo le hacemos para que los trabajadores se puedan organizar de manera libre, que otra vez estamos hablando de un sector de la economía organizado, sindicalizado, etcétera, pero la lógica, entiendo, de Estados Unidos es, si se organizan libremente, van a demandar mejores condiciones, y si demandan mejores condiciones, pues van a ganar más, y la brecha entre Estados Unidos y México, pues, que es lo que no pasó con el TEMEC, ¿no? Y con el TLC. Y con el TLC pasaron muchas cosas en términos de integración, pero las brechas salariales pues no se cerraron. Y durante muchos años el tema del salario se utilizó como el atractivo para la inversión, con el costo pues, para el trabajador, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se mueve, dado que esos precios ya no son de decreto, a diferencia del mínimo que explicabas, qué presiones o qué hace que aumenten los salarios? Sin duda, los mecanismos de defensa de quienes trabajan, que tienen que ver con sindicalización, negociación colectiva y justicia laboral, sin duda. Pero en el momento, es que aquí el dogma económico y la realidad se tienen que juntar en algún lugar y tiene que ser partiendo de la realidad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De medianas y grandes empresas donde hay gente que gana menos de 8,500 pesos, que tienen perfectamente el margen, Mario. ¿Sabes cuánto representa todo el costo operativo de la mano de obra de las medianas y grandes empresas? 3.5. ¿De sus gastos? ¿Y el resto en qué se va? Pues todo lo demás, todos los insumos, toda la dinámica, etcétera. De las sociedades es menos, o sea, tienen el margen de utilidad es mayor. Entonces, y puse solo el operativo donde estarían los salarios bajos. No todos los salarios operativos son bajos, pero parto de que ahí están, no en los administrativos gerenciales y especializados. Que esos representan un porcentaje mucho menor. Entonces, el peso, o sea, el peso depende de cada industria, te di la economía completa. Obviamente hay ramas donde puede llegar a ser el 20 y tantos, y hay una en que representa el 70, sí, los maestros, pero es una, perdón. En todo el sector manufacturero oscila entre lo que te dije y el 10. O sea, entonces, los salarios más bajos. El conjunto de salarios operativos, todos, también los capataces y todo, que seguramente ganan más, también los sí, el 3, el 5, el 8, el 10. Los empresarios aceptan que es el 10, 12. Se los compro. Bueno, entonces, si subimos los bajos, o sea, ¿cuál es nuestra campaña ahorita? Empresa formal, que quiera ser empresa y no business asqueroso, fábrica de pobreza se llama,
O fábrica de pobreza o empresa. Sí. Si quieres ser empresa, nadie en la nómina con menos de 8,500. Y eso no es salario suficiente, eso es solo el umbral, es el piso, Ajá. ese es el infranqueable, porque es el costo de 2 canastas básicas redondeadito para que dure siquiera un ratito, ¿no? Del año que entra. Entonces, 8,500, porque el ingreso digno familiar, dicen los grupos empresariales con los que estamos en diálogo, el ingreso digno anda en 22, por lo tanto necesitamos pagarle a nuestras colaboradoras y colaboradores 11,000 para que entre dos junten el ingreso digno familiar, dicen los empresarios de Chihuahua de México Digno. Otros hablan de 10,500, otros hablan hasta de 13. ¿Por qué? Porque pues diferentes condiciones. Entonces, sí se puede. El tema de la informalidad, yo creo que sí necesitamos analizarlo. Vamos a ver que es otro programa, Mario, no nos da Pero hay que entender una cuestión. La informalidad no está en Marte, no está en un lugar geográfico. La informalidad es precariedad laboral, son gente que trabaja sin derechos laborales. O vamos, hay dos partes en la economía informal. La economía de los hogares, que no se puede diferenciar de los hogares, que es la mitad de los trabajos informales, y la otra mitad que está fuera del sector informal. O sea, el sector informal son los hogares. La gente que en su cocina prepara tamales, la gente que en su máquina de coser prepara... Pero luego está el repartidor de comida. No, claro que no. O sea, el repartidor de comida está en la otra. Sí. No tiene seguridad social. Lo más probable es que no tenga derechos laborales, lo más probable es que no tenga salario fijo porque supone que es trabajador por su cuenta. ¿No? Sí. La app, o sea, ¿no? Una economía informal vinculada a la economía legal. Trabajos informales igual a precarios, ojo, porque informalidad es la forma de decir precariedad, sin derechos laborales. De hecho, el INEGI lo dice, nomás que hay que saberlo leer, ¿no? Fuera del sector informal tradicional, que son los hogares, ahí sí, o sea, es ingreso complementario, básicamente. Entonces, la mitad de los trabajos informales no están en el sector informal, están fuera de 1000 maneras. Muchos son trabajos por su cuenta, aunque trabajes para una gran empresa global como Uber. No te dije un nombre, pero bueno, en fin. Está bien. No, o sea, y una parte de la gente que no gana lo suficiente está en la banca, está en las aseguradoras, está en las grandes cadenas departamentales. O sea, perdón, no vamos a arreglar con esto a todos, no. Concedo plenamente que puede que sea la mitad o hasta menos, pero es la que es inaceptable y la que se resuelve así, y además donde no necesitamos al gobierno, porque es decisión empresarial. Entonces, y ese diálogo está caminando, Mario, y de eso creo que vale la pena también empezarlo a ver. Vamos a hacer una nueva pausa y ahora vamos a regresar con el tema de cómo se ha resuelto en otros lados, porque estas discusiones no son exclusivas de nuestro país. Ahorita decía Rogelio, hay una parte que le toca al gobierno, y yo quiero regresar también con eso, con Natalie. ¿Qué le toca al gobierno dentro de lo que está aquí? ¿Qué de los programas sociales? Porque, por ejemplo, yo que ahí ves que se da por descontado que algo funciona y a lo mejor la evidencia dice que no funciona y que donde le estás metiendo dinero pues no es donde debería estar. A lo mejor obedece una rentabilidad política, a lo mejor obedece a una lógica ideológica, pero no a un términos de impacto en la disminución de la pobreza. Hemos platicado del sector privado, pero también de otras experiencias. En otros lados, cómo se ha hecho, de lo que podríamos aprender, incluso innovando a la forma en la que se ha abordado, porque claramente lo que hemos hecho hasta ahora no ha sido suficiente ni ha funcionado. Vamos a la pausa y enseguida regresamos. Bueno, estamos de regreso y creo que aquí nos han dado tanto Natalie como Rogelio pues varios elementos para entender en dónde estamos hoy como país, cómo algunas decisiones de política pública sí impactan, ya sea en el tema de la salud, sea en el tema de los salarios mínimos, cómo esto es una conversación nacional, que eso es algo que desde la Acción Ciudadana y desde el sector privado incluso se ha reconocido como un tema no exclusivamente de gobierno. Pero regresando al gobierno, que es quien tiene la mayor responsabilidad, por supuesto, en la conducción del tema, no en la solución única, pero sí en la conducción del tema, ¿qué han identificado ustedes desde el INCO como temas donde hay que poner el reflector? Sí, pues mira, ya hablábamos hace un rato de la falta de un mejoramiento en el diseño de los programas sociales, solo por retomarlo, que claramente ahí ya tendríamos un avance en definitivamente llegar a las personas que son a quienes se tiene que incidir para ayudarlas a superar la pobreza. Luego, hay otro tema que es bueno resaltar y es el hecho de que la mayor parte de la política social de la actual administración está enfocada en transferencias monetarias a las familias de más bajos ingresos principalmente. Pero hay que recordar
que no todo se trata de transferencias monetarias. O sea, para superar la pobreza se necesita más que dar dinero. Es un tema de derechos, no solo de transferencias. Exactamente, de recursos, se necesita más que dar dinero a personas vulnerables, a como se hace actualmente, a adultos mayores, a jóvenes, trabajadores. Es importante, pero no es suficiente. Una política... Pero déjame nada más poner un ejemplo de esto que apuntas, porque claro. lo han señalado las personas con discapacidad. Un niño con discapacidad, pues está bien que haya una transferencia de recursos, no es que el dinero sobre, pero el tema de los servicios de salud que requiere, Claro. el tema del traslado a la educación, o sea, la movilidad, y luego dentro de la escuela los contenidos y las políticas incluyentes de capacitación, contenido, trabajo, y luego el mercado laboral que puede incorporar, es decir, nada más detallando un poquito lo que apuntas, ¿no? Es un tema de derechos donde en algunos casos el recurso es importantísimo, pero no suficiente para eso. Exactamente, justamente a lo que iba es que no hay que olvidar que se requieren también inversiones importantes en una correcta alimentación, en acceso a servicios de salud, en acceso a servicios de educación, justamente que permitan que los niños y los jóvenes puedan desarrollar sus habilidades y capacidades y tengan una mejor oportunidad de acceder a empleos más productivos y en ese sentido a mejores remuneraciones para romper esta herencia, digamos, de la pobreza, ¿no? Solo por poner un ejemplo de una política social que, digamos, fue más integral, ¿no?, en su objetivo de combatir la pobreza, voy a mencionar este programa Prospera, ¿no? Antes Progresa y Oportunidades. Entonces, ahí además, se estuvo implementando desde el 97, como sabemos, hasta el 2017, 2018. Y ahí, además de dar transferencias monetarias, ¿no?, también se incluían apoyos como provisionamiento de servicios de salud, como distribución de suplementos nutricionales. Lo cual, por ejemplo, tiene efectos concretos en cosas como muerte materna, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, todo este conjunto de cosas pues llevó a que fuera una de las políticas más y mejor evaluadas durante mucho tiempo, y que se estuvo además cambiando constantemente pues para tratar de alcanzar mejores resultados. Sin embargo, con el cambio de administración, pues se opta por quitar de tajo este tipo de cosas, ¿no? Y pues hay entonces una especie de desperdicio de lecciones aprendidas, digamos, en materia del combate a la pobreza. Un conocimiento que se está desaprovechando y que, por supuesto, el impacto de esto es que nos va a tomar más tiempo poder tener alcances significativos en la reducción de la pobreza en el país. Otro aspecto que me gustaría señalar es que también hay que decir, digamos, lo que sí ha funcionado, o al menos lo que está dando los resultados deseados, ¿no? De 2018 a 2020, no solamente se trató de aumentos y de agravamiento en temas de beneficios, perdón, de derechos sociales, también hubo cosas que mejoraron. La proporción de la población con carencias por acceso a servicios de vivienda y también por ahí hubo una disminución. Viviendas de calidad, bajó. ¿No? Entonces, o sea, bajó la carencia. Bajó la proporción de la población con esa carencia, digamos. Entonces, ahí el mismo Coneval ha señalado programas como vivienda social, por ejemplo, que están incidiendo positivamente, digamos, a un avance en este sentido, ¿no? Entonces, reconocer, digamos, lo que sí está funcionando, seguirlo implementando, mejorarlo si se considera necesario, no quitar de tajo políticas por temas de conveniencia política, ¿no?, sino sí hacer una evaluación de qué es lo que funciona y se puede seguir implementando en adelante. De acuerdo. A ver, yo quisiera retomar en ese punto, Rogelio, porque ustedes entiendo que hoy están poniendo el foco en el tema del ingreso, me parece muy bien, porque es una propia evolución también del diagnóstico que ustedes van haciendo del problema y de dónde apuntar el reflector, ¿no? Pero en otro momento también ustedes han puesto el tema como asunto sobre el padrón, porque es importante también poner foco sobre esas cosas, sobre lo que decías hace rato de la discrecionalidad de la integración del padrón de beneficiarios, por ejemplo. ¿Qué hay que hacer en ese sentido? Bueno, claramente era la primera propuesta de mejora que hacía Natalie, ¿no? ¿Cómo garantizar que las transferencias lleguen a quienes realmente las necesitan o a quienes más las necesitan? O a todos o a quienes más las necesitan, pero en medio no, pero no en medio, claro, exacto. Claro. O sea, no así nomás. Claro. O sea, dejar fuera a 7 de cada 10 hogares más pobres de las transferencias no es una buena política, pues, ¿no? Le llames como le llames, pues, ¿no? Entonces, porque las becas funcionan en una parte, mal que bien, sobre todo si funcionan como becas, si garantizan que las niñas y niños estén yendo a la escuela, pues sí ayuden algo, aunque con la pandemia tenemos una caída en la asistencia escolar, que en el caso de secundaria y medio superior para jóvenes, pues sí cada vez es
es más grave, fue ¿no? 350,000 por ahí, ¿no? Sí, sí, un millón en total, digamos, donde se concentran en las edades más grandes, el mayor riesgo, digamos. Entonces, ahí tenemos un problema. Entonces, una cuestión como un buen mecanismo de selección de beneficiarios para romper discrecionalidad, sesgo político y llegar a quienes, a quienes realmente lo necesitan, pues se hace con instrumentos tipo, en el mundo, digamos, se hace con lo que se llaman padrones únicos, que no es otra cosa que un registro de la población técnicamente bien hecho, que de acuerdo a las condiciones socioeconómicas de los hogares, las variables socioeconómicas de ingreso, carencias, etcétera, asignan quién recibe y no un funcionario, no un siervo de la nación, servidor de la nación, como se llame, no un señor de chaleco que además grita el gobernante en turno del partido que sea, porque lo hacen todos, nada más que hay uno ahorita que tiene más gobiernos, pero lo hacen todos. Entonces, esa dinámica es la que tiene que cambiar. Ahora, la verdad es que en una mirada más amplia, el asunto es que no necesitamos programas, necesitamos un piso garantizado de accesos, garantizados de derechos. Y el uno, como bien dijiste en el segmento anterior, es la salud. O sea, si no aprendemos que en una pandemia lo que necesitamos es el servicio público de salud que funcione, es más, si no entendemos la tragedia que significa haber perdido afiliación a servicio de salud durante una pandemia, es como, ¿no? Es como absurdo. Porque la gente dice, claro, en la pandemia era muy difícil. No, espérenme, no, al revés. Es cuando necesitábamos, o sea, si algo había que hacer era cuidar los servicios de salud, exactamente al revés. Porque no solo se murió la gente de COVID, de la infección de COVID, sino de diabetes, de hipertensión y hasta de parto y de cáncer por casos no atendidos. Así es. O sea, ese es el punto. La muerte excesiva durante la pandemia no solo es el bicho, no es el bicho coronavirus. Esa es una parte, el bicho coronavirus. La otra es lo de siempre, que era tratable. Ese es el punto. Se llaman muertes tratables, evitables. Esa es la tragedia si los servicios públicos de salud funcionan. Porque no estaban fuera del alcance de la ciencia médica, sino estaban fuera del alcance de un servicio de salud que no dieron el ancho y a los que, hay que decirlo, se les recortaron recursos. Esa es una política social antipopular muy mala. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Nuestra agenda, Mario, decías, es el ingreso, el salario, es trabajo digno. O sea, es el derecho al trabajo. Decimos trabajo digno como quien dice derecho al trabajo, como está en la Constitución, como está en todos los tratados de derechos humanos, porque por ahí hay que empezar. Trabajo, derecho humano. Sí, trabajo, derecho humano. Y como derecho humano es remuneración suficiente, una serie de cuestiones, jornada máxima, pago de horas extras, contratación estable, derecho a negociación colectiva y sindicalización. Hay toda una serie de normas que están no solo en el artículo 123, que ya bastaría, sino también en los tratados internacionales de los que México forma parte. Pero esa es la solución a la pobreza en dos sentidos, a ver si lo logro explicar en un minuto. Uno, ya lo dijimos, por el lado del ingreso. Nadie debe ganar menos de lo suficiente para no vivir en pobreza. Y debemos, que con la lógica de la productividad y las negociaciones y los planes de mejora, asociando mejora de la empresa con mejora de quienes trabajan en ella, que eso no está asociado hoy, hay que decirlo con toda claridad, salvo 2 o 3 excepciones que son muchas, son muy poquitas, puedan ir mejorando hasta lograr ingreso digno familiar para que quien trabaja viva dignamente. Esa es la filosofía de varios de los empresarios con los que estamos hablando y que me encanta y es la mejor alianza que podemos hacer. O sea, no es contra las empresas, es contra los business que son fábricas de pobreza, es por las empresas. Y 2, en la política social necesitamos quitarle a la nómina el impuesto del trabajo, que no es otra cosa que las contribuciones a la seguridad social, porque la salud, que es el pilar grande, la seguridad social son muchas cosas, pero la grande, la primera por lo menos, y la que cuesta mucho, es salud. Y salud es derecho humano, no prestación laboral. En México, ya decías, ¿cómo se hace en otras partes? En muy pocas, pero sí se hace. Nosotros hablamos, el modelo mayoritario del mundo es el de Bismarck, que las empresas paguen y de ahí sale para dar salud y dar guarderías y dar cultura y nada más le faltaron las escuelas, si no ahí estarían niños en escuelas del IMSS, niños en escuelas no del IMSS y cambiándose a mitad de año porque perdió el trabajo su papá. Bueno, así de absurdo es lo que hacemos en salud, cambiar a la gente a mitad de embarazo, a mitad de cáncer, a mitad de diabetes, porque se quedó sin IMSS. Exactamente.
Porque no, los informales y los formales no son dos grupos de personas, son dos situaciones que viven la gran mayoría de las personas. Hay unos que casi siempre viven informales, hay unos que casi siempre viven en la formalidad. Y la gran mayoría, el 70%, van y vienen. Okay. Van y vienen durante su ciclo de vida. De acuerdo. Se mueven de trabajo. No solo se mueven entre IMSS e ISSSTE, que ya es una tragedia, se mueven entre tener trabajo formal precario, trabajo formal o trabajo precario informal. Entonces, se mueven en tener IMSS o no tener IMSS, tener seguro social de algún tipo o no tenerlo. Eso, es un derecho humano. O sea, en el siglo XIX está muy bien, en la Constitución 1907 está muy bien. Hoy ya sabemos que no va a funcionar, va a dejar a más de la mitad de la población afuera. Necesitamos, más que programas sociales, un piso de política social organizado cuyo primer pilar son los servicios de salud para toda la población. ¿Qué es lo que dice el gobierno? Más que no lo está haciendo, pero eso dice cobertura universal de salud. Pues ahora, cobertura universal de salud. Más allá de tu estatus laboral. Más allá de tu estatus laboral, exactamente. Y que no te estén moviendo porque los cánceres, las diabetes, las hipertensiones, los embarazos no reconocen los plazos laborales. No se esperan a que tengas protección social para aparecer. Y la verdad es que romper un tratamiento es lo peor que puede ser en salud. Estamos hablando de salud, es como mover al niño en medios exámenes de segundo y secundaria. Pásalo a la otra escuela. No, bueno, pues tampoco lo vamos a cambiar del servicio de salud. Sí. Yo quisiera ahí sumar tu punto, Natalie, porque nos decías con mucha claridad desde el gobierno que ves, ¿no? El tema de los padrones, el tema de revisar la efectividad. ¿Qué elementos ves también desde esta perspectiva pues, más social, digamos, de la discusión? Claro, pues mira, referido precisamente a este punto de la seguridad social, fue una de las cosas que no se puede presumir, pero digamos, también avanzamos, aunque sea un poquito, desde 2018, ¿no? La población con carencia por acceso a la seguridad social se redujo en 200,000 personas aproximadamente. Pero digo que no se puede celebrar, pues porque la proporción pasó de 53.5 a 52%. O sea, todavía tenemos a más de la mitad de la población con este problema, ¿no? Entonces, estos datos pues, reflejan el hecho de que todavía es un reto, todavía tenemos el reto de garantizar la seguridad económica de los trabajadores y sus familias ante pues, el desempleo, ante enfermedad, incluso ante la muerte, ¿no? Afortunadamente sí se ha identificado, digamos, qué se podría hacer para mejorar. El propio Coneval ha tenido estudios al respecto y una de las medidas que se sugieren, por ejemplo, es esta integración en un sistema de provisión de servicios de salud nacional, ¿no? La idea es como concentrar los esfuerzos, ¿no? para abastecer de servicios de salud a la población, ampliar la cobertura, pero sobre todo reducir las disparidades de las que ya hablaba Rogelio, entre los beneficiarios de las instituciones de seguridad social, que son los trabajadores asalariados y sus familias, que están afiliados al IMSS o instituciones afines, y aquellos que claramente están fuera del sistema de seguridad social y que tienen que recurrir a los beneficios de las instituciones de provisión de este tipo de servicios, ¿no? Por ejemplo, los que ya hablamos hace un momento, los beneficiarios del llamado INSABI. Entonces, estas grandes disparidades que existen, en parte porque la seguridad social está asociada o vinculada al tema laboral, está haciendo que exista esta fragmentación, digamos, en las condiciones a las que tienen acceso, hablando de seguridad social, las distintas personas, ¿no? Es una manera de concentrar esos esfuerzos, es crear precisamente esta unificación de un instituto que provea los servicios de salud a nivel nacional. De acuerdo. Pues esa es la discusión. Bien decía Rogelio que nos van a faltar otros programas para hablar del tema y yo encantado de que sigamos conversando de esto. Creo que nos han ayudado a entender dónde estamos parados hoy, qué hemos vivido en los últimos años como país, pero también qué alternativas hay. Ahí está la evidencia de lo que se puede hacer, de lo que se tiene que hacer, tanto en la parte de la política pública. Esta idea de un sistema universal de salud pues lleva muchos años, pero el problema es que no se han dado pasos para avanzar hacia allá. Me parece muy importante destacar lo que apuntaba Rogelio, desmontar esta idea de que la economía informal es sinónimo de la señora que vende comida fuera de su casa, que si bien es parte, no es lo único, ¿no? Y que hay una bolsa enorme que tiene que vincularse con la formalidad de la economía y esta parte del componente del gasto, del salario, comparado con el gasto en general de la empresa, que seguramente pues, en otras partes del mundo es mucho más alto. Seguro. Y bueno, pues es hacia allá donde se tiene que atender. Natalie, muchas gracias. Al contrario, encantada. Muchas gracias, muy claro todo lo que nos has compartido. Querido Rogelio, gracias.
Gracias, Mario, gracias por la invitación, con mucho gusto. Gracias a los dos. Y gracias a ustedes por habernos acompañado en una edición más aquí en El Círculo. Yo creo que estos programas son para compartirse, para que más gente conozca lo que se está poniendo en la mesa, en la discusión, más allá de simpatías o antipatías políticas. Este es el gran tema nacional y aquí hemos escuchado varios elementos para poder tener una opinión más sólida al respecto. Y si a usted le parece compartirla con alguien más, se lo vamos a agradecer siempre. Yo soy Mario Campos y le invito, como siempre, a que tenga usted, y le deseo que tenga usted un magnífico día.